cafecito. Ok. Acá dice que la reunión se está grabando. Sí, sí, ya lo leímos. ¿Pueden silenciar los micrófonos de los demás, por favor? Yo lo voy a silenciar. Yo silencio Ok. a todos. El que necesite hablar se va a tener que dar su propio micrófono. Okay. Bueno, podemos comenzar entonces. Muy bien. Bueno, tenemos el placer. Buenos días a todos. Tenemos el placer de contar con Virginia Ungar y Claudio Esiric. Voy a presentar a Virginia. Si bien todos la conocemos, su extensa experiencia, tenemos audiencia de algunos que no son exclusivamente de SAP. La doctora Virginia Ungar es presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional en el periodo 2017-2021 y es la primera mujer que ocupa esta función. Es miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, premio CONEX de Platino 2016 en la categoría de psicoanálisis. Es especialista en niños y adolescentes. Autora de capítulos de libros, publicaciones sobre infancia y adolescencia, que es su especialidad, y clínica y teoría psicoanalítica, publicados en el país, en el exterior y traducido a varios idiomas. Hemos acordado con Virginia esta presentación, y la mejor presentación que tenemos es que la conocemos, es una amiga de nuestra casa y le damos una gran bienvenida. Gracias, Virginia, por estar con nosotros. Tenés que habilitarte el micrófono, Virginia. Perdón, no hemos hablado de esto. Conversando con, no sé cómo lo tenían pensado, pero me parece que me atrevo a sugerir que lo combinamos, si Claudio pudiera empezar y después ir yo, porque yo estoy muy acostumbrada en plena auge de los movimientos de mujeres a ladies first, pero para mí sería lo mismo. Y si a ustedes les parece bien, Claudio, ¿qué les parece a ustedes las organizadoras? Bueno, sí, Claudio está de acuerdo, ¿no? Sí, entonces voy a pasar a presentar a Claudio. Claro, ya estamos presentados entonces. Entonces, darle la bienvenida a Virginia y darle la bienvenida a Claudio para SAP es una posibilidad muy linda de tenerlos acá. Y quería decirles que a la Secretaría Científica le llegó el trabajo que Claudio publicó sobre el rol del psicoanalista en la polis del año pasado. Tan pronto tuvimos en nuestras manos este trabajo, quisimos invitarlo para compartir esto, y lo quiero presentar, aunque Claudio también, al igual que Virginia, es muy, muy conocido por todos nosotros. Claudio Esiric es doctor en medicina, especialista en psiquiatría, director de la exdirector de la Facultad de Medicina de la Universidad de Río Grande do Sur, miembro efectivo y analista didáctico de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, es expresidente de FEPAL, la Federación Psicoanalítica de América Latina, expresidente de la IPA, Asociación Psicoanalítica Internacional, coordinador del Comité de Psicoanálisis y Sociedades de la IPA, miembro editorial del Board del International Journal. Bueno, Claudio, te damos la palabra y luego entonces participaría Virginia. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá con todos ustedes. Veo viejos amigos y acompaño con mucho interés el trabajo de SAP desde hace muchos años. Solo una pequeña corrección. Yo soy ahora coordinador del Comité Internacional de Nuevos Grupos de la IPA durante la administración de mi querida amiga Virginia Ungar. Cuando recibí la invitación,
por supuesto que me acordé de que hace pocos meses escribí este pequeño texto en el contexto de una publicación de la revista de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janeiro, que se intitula Psicoanálisis y Política, en que varios colegas ofrecieron sus reflexiones. Y antes de más nada, me gustaría decir que para mí y también ciertamente para Virginia hay una tristeza en el aire, porque hace pocos días perdimos nuestra querida amiga Mónica Sidman de Armesto, con quien trabajamos juntos, ella como secretaria general de la IPA cuando yo era presidente. Virginia era parte del comité ejecutivo, compartimos muchos momentos buenos y difíciles, y Mónica siempre fue una persona de grande capacidad analítica, muy leal, muy inteligente, muy dedicada al trabajo. Así que quiero dejar aquí mis palabras de saudade, como decimos en portugués, y de mucha gratitud por haber compartido tanto tiempo de nuestras vidas conjuntamente, trabajando, produciendo y también muchas veces disfrutando de la compañía. Ese tema, entonces, antes de entrar en ese texto, me gustaría decir que ese tema del método analítico es uno de los cuales hubo desarrollos muy fuertes desde que Freud sentó las bases para lo que se conoce como método analítico. Por ejemplo, hay muchos desarrollos estimulantes como el libro de Meltzer, El proceso psicoanalítico, en lo cual hay el último capítulo que se llama El psicoanálisis como actividad humana. Sí. Yo diría que hay un grupo de trabajos que me gusta leer todos los años. Este es uno de ellos, así como Duelo y Melancolía y otros que no voy a citar. Me parece que es importante releer y cada vez se lee un otro trabajo a la luz de las experiencias del último año. Entonces, el método psicoanalítico es un método que tiene una situación básica que todos de alguna manera procuramos seguir y desarrollos específicos según las diferentes teorías y las diferentes direcciones que toma no solo la teoría como también la práctica psicoanalítica. Uno de los conceptos más controversos es justamente el concepto de neutralidad analítica, de lo cual yo voy a hablar ahora, entre otras cosas. Hay en la comunidad psicoanalítica internacional cierta controversia sobre cuál sería la posición psicoanalítica más específica frente a los difíciles problemas a los que nos enfrentamos, tanto en nuestros países como en el mundo. Hay colegas que mantienen la idea de que el mundo que nos importa es el mundo interno y que el hábitat natural del psicoanalista y del psicoanálisis es el setting analítico. O sea, me gusta pensar como cada animal tiene su hábitat natural. Entonces, los analistas, como un tipo de animal muy raro y muy complejo que todos conocemos, tendrían como hábitat natural el setting, el consultorio, etc. Es una idea curiosa porque, por ejemplo, mi setting, mi consultorio, es por acá, en esta pieza, en esa casa donde yo vivo. Y mi consultorio hace más o menos más de un año, yo no sé qué se pasa. Una persona quería enviarme un libro para el cual contribuí y pidió la dirección.
yo le di la dirección de mi casa. Enseguida me escribe, no, pero la dirección que está en el hostel de la IPA es esta otra. Y yo le contesto, sí, esta otra era, pero en ese momento no es más y no sé cuándo y si volverá a ser. O sea, también estamos en un cierto tránsito, pero el setting interno, quizás sea lo más importante, lo llevamos con nosotros, como las tortugas, ¿no? Otros analistas enfatizan que nuestro hábitat natural puede ampliarse e incluir la polis, el mundo, el espacio público y los grandes problemas que nos desafían, provocan, indignan y estimulan. Entre estos otros, yo me incluyo. En 1993, del siglo pasado, publiqué un trabajo sobre neutralidad psicoanalítica, que todavía me gusta ese trabajo. Es un trabajo muy antiguo, ¿no? Porque fue escrito en un otro siglo, pero me agrada leerlo. En que destaco que este es un concepto muy útil para nuestro trabajo clínico. Pero propuse que habláramos de una neutralidad posible, siempre amenazada por situaciones internas y externas, tanto del paciente como del analista, pero que aún así, dada la inevitable asimetría de la relación, es una posición emocional y conductual la que nos permite profundizar la relación analítica y acompañar a nuestros pacientes en sus viajes a través del sufrimiento psíquico, el drama de la existencia humana, los inevitables odios y amores y los paraísos posibles para cada uno de nosotros. En esta descripción de la neutralidad, yo insisto que se trata de un constructo teórico, digamos, que es útil, principalmente para pensar en la asimetría de la relación. Pero ya en aquel entonces, yo recalcaba que no se puede perder la espontaneidad y la naturalidad en la relación con el paciente. Cuando escribí ese trabajo, yo leí toda la obra de Freud de nuevo y las siguientes, y me encontré también con libros de expacientes de Freud. Quizás uno de los analistas más espontáneos que existió fue justamente Freud, que tenía una facilidad de moverse en la relación con sus pacientes. Por ejemplo, tomando una escultura de su colección y mostrando al paciente para ilustrar determinado punto o una interpretación. O sea, Freud era una persona natural que hablaba de muchas cosas, no solo de la relación analítica, como también de los sucesos políticos de la época, con algunos pacientes que lo relataron. Y así me parece que es un concepto útil, pese al hecho de que algunos analistas consideran que es absolutamente inútil. Por ejemplo, el americano Owen Rennick, quien lo ataca. Y yo he tenido el gusto de una discusión en un congreso americano con Owen Rennick, en que él me decía, eso es una tontería, olvídate. Y yo decía, no, pero no estoy de acuerdo. Más recientemente, invitado a repasar el tema durante el Congreso de FIBRAPSI en Belo Horizonte, 2019, sugerí dos adiciones a la definición propuesta en el siglo pasado, que ahora se pensara más en el campo analítico y no solo en transferencia y contratransferencia. Porque en esa definición yo digo que el analista necesita mantener una cierta distancia posible en relación a 5 elementos. Y esta fue una definición que yo escuché en una conversación con André Green,
él me escribió claramente, hay que mantener una cierta distancia posible a la transferencia y el discurso del paciente, que son cosas distintas, a la contratransferencia y al mundo interno del analista o la propia transferencia del analista, a los valores del analista, a las teorías psicoanalíticas y a la realidad interna que muchas veces invade el campo analítico de una manera incontrolable, como por ejemplo estamos viviendo en ese momento. Hay que al mismo tiempo aceptar y tentar entender qué y por qué en ese momento toda la sesión está tratando de ese asunto. Con eso, bueno, no, perdón. Una sería la inclusión del campo analítico y la otra es la que incluyera el analista como ciudadano, con pleno derecho a ejercer la ciudadanía en todos los aspectos que tal condición implica. En el año pasado, Fred Bush organizó un libro que se llama Dear Candidate, en que Virginia, yo y otros 40 analistas escribimos una carta a un candidato imaginario. Una carta, una reflexión sobre nuestra experiencia en cuanto a candidatos y hoy. Y una de las cosas que yo insistí es que un analista es primero una persona, después un ciudadano o ciudadana y después un analista. Me parece que muchas veces se olvida el hecho de que somos seres humanos, ciudadanos del mundo y de nuestros países, y después analistas, como podríamos ser geólogos o otra cosa cualquier. Entonces yo quiero señalar que hay una confusión entre lo que significa ser analista en la sala de análisis y lo que significa ser un analista que también es ciudadano. A lo largo de 2020, perdón, y ahora también, tanto en el Observatorio Psicoanalítico, que es un sector de la Federación Psicoanalítica Brasileña que trata de temas del psicoanálisis en la cultura y la política y todo, como en otros espacios públicos, a través de sucesivos webinars desde Brasil y del extranjero, tuve la oportunidad de expresar mi posición sobre las amenazas a la democracia y la forma criminal de nuestro actual gobierno de enfrentar la pandemia en Brasil. Las diversas expresiones de prejuicio, intolerancia y racismo, la amenaza incrustada en la candidatura republicana a reelección de los Estados Unidos, etc. Yo pienso, y naturalmente respeto a quienes piensan diferente, que la condición de psicoanalista es una de las identidades que cada uno de nosotros expresa y vive. Y no veo ningún malestar o contradicción con la de ciudadano. Además, lo veo como una responsabilidad de las instituciones psicoanalíticas, partiendo y utilizando su sensibilidad hacia el sufrimiento humano y su justa indignación hacia quienes lo producen, alzar la voz, proponer medidas, criticar excesos y formar parte de la comunidad de científicos, artistas y pensadores que históricamente han estado a la vanguardia de los movimientos de resistencias contra tiranías de distintas latitudes y colores. Por ejemplo, la gestión actual de la IPA es un ejemplo muy vivo de esa militancia
en defensa de los derechos humanos. El psicoanálisis y los psicoanalistas viven a diario en sus consultorios y en muchos otros lugares donde trabajan las innumerables expresiones del sufrimiento humano. La capacidad de empatía y la intensa identificación con los valores humanos y humanistas nos convierten naturalmente en una voz que se alza en la polis en defensa de los derechos humanos. Esto es para empezar. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Entonces, ahora sí, Virginia, si querés comenzar vos, te escuchamos. Bueno, buenos días, gracias. ¿Me escuchan bien? Porque, Sí, te escuchamos. a ver, aquí al lado, vamos a lo de ciudadano de la polis y habitante de mi propia casa, donde por suerte tengo el consultorio, con lo cual no he tenido que dejar mi lugar de trabajo durante la pandemia. Pero al lado del edificio, averigüé, hay una obra, una remodelación, que hay días que de repente empiezan a golpear, días que hay silencio y ahora empezaron a golpear. Espero que el usar, si ustedes, alguno me indica que hay mucho ruido, me cambio de lugar y trato de buscar un lugar sin ruido, pero si va bien así. Bueno, estoy agradecida por esta invitación para esta actividad científica. Ustedes ya saben, muchos de ustedes me conocen y saben que en SAP me siento como en mi propia casa. La paradoja es que ahora estoy en mi casa, estoy en SAP también, y esta es la realidad distópica en la que estamos viviendo. Les agradezco sinceramente, no es una formalidad esto, o si lo es, por lo menos no es la parte que yo quisiera resaltar. Ustedes saben además que yo hace años que no doy seminario, desde que estoy en esta función de presidenta de la IPA, porque no tengo tiempo, pero los últimos años que di seminarios los di en SAP. La otra gran alegría es poder compartir este espacio con mi querido amigo Claudio, con quien tenemos un largo recorrido, compartimos espacios diferentes en diferentes circunstancias, diferentes lugares del mundo, y hemos compartido espacios en este último año. Y también debo decir que tengo un enorme agradecimiento por la ayuda y el sostén que he recibido de Claudio durante los 4 años de mi administración, en alrededor de 5 semanas. Parece que estuviera contando los días y algo de eso hay. Cuando vi que el título de... Esperen que yo me trato de regular el tiempo y si no me dicen, pero cuando vi el título, que en el título de esta reunión estaba el método psicoanalítico, yo me pregunté a mí misma, ¿qué puedo decir? Y les cuento lo primero que, no sé si asocié, lo primero que se me pasó por la mente. Me parece que es como si tuviera que explicar cómo hago para hablar o cómo hago para caminar. Eso es lo primero que pensé. Y yo creo que me surgió esto acerca de Meltzer. Ustedes me conocen y saben que Meltzer fue uno de mis maestros, con quien tuve contacto también personal. No fue mi analista, he supervisado, digamos, aprendido con él, fui parte de la organización de 4 de sus visitas a la Argentina, y tengo que decir que fue una enorme influencia, no solo en mi vida profesional, sino también en mi manera de ver o estar en el mundo. Entonces, cuando se me ocurrió esto, es que como si yo tuviera que explicar cómo hablo, cómo camino, me doy cuenta que el método psicoanalítico es algo que se internaliza, que está internalizado, forma parte
de nosotros mismos, los analistas, y tiene que ver con la idea que también tenía Meltzer, de que el psicoanálisis no se puede enseñar. Se puede aprender, pero no se puede enseñar. Se puede facilitar el aprendizaje. En ese sentido, por eso a mí me gusta más la idea de transmisión del psicoanálisis. Y muchos de ustedes deben haber leído esto. Meltzer él proponía un modelo de atelier. Para el modelo de atelier, para la transmisión del psicoanálisis, toma como ejemplo la famosa pintura La Escuela de Atenas de Rafael Di Sanzio, donde tenía ganas de buscarla para compartirla con ustedes, pero no alcancé a tenerla y a tratar de compartir pantalla, pero la pueden ver en internet también. Es muy interesante porque en esa pintura están los grandes clásicos maestros de la filosofía, al lado hay jóvenes, creo que hasta hay niños, si recuerdo bien, y todo es en una atmósfera donde uno puede ver, si bien es una pintura con cierto nivel de cuestión estática, hay un movimiento ahí. Lo que Meltzer proponía es que teníamos que juntarnos, yo ya me pongo entre los analistas grandes, para no decir vieja, con más experiencia o con mucha experiencia, con algunos de mediana experiencia, otros de poca o ninguna, y que en ese intercambio de experiencias es donde se iba internalizando el psicoanálisis. Esto a mí me parece importante y también quiero traer una idea que, digamos, que me acompaña, que como Simone de Beauvoir dijo que uno no nace mujer, sino que deviene mujer, uno deviene analista. Uno deviene analista y es un proceso que lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, si no lleva toda la vida de un analista, lleva una inversión de energía, de libido, de dedicación muy particular, muy particular. Además, tiene sus tiempos. Yo cuando digo es un largo proceso es porque tiene sus tiempos en la singularidad de cada uno que se está formando como analista. Yo creo que la formación no termina nunca, es un proceso dinámico que nos sigue acompañando y seguimos haciéndolo. Implica dolores, implica frustraciones, implica también muchas alegrías, mucho disfrute, idas y vueltas, también un esfuerzo económico. Ahí les cuento también que en ese libro que es fantástico y pareciera ser que se está pudiendo empezar a pensar en la traducción al español, que se llama Querido Candidato, que nuestro común amigo organizó, Fred Bush. Como dice Claudio, le pidió a un grupo de analistas con experiencia que escribiera una carta a un candidato imaginario. Yo no les voy a contar todo lo que les dije porque espero que en algún momento puedan leer todas las cartas y sobre todo los analistas en formación, ¿no? Yo lo primero que le dije a mi imaginario analista en formación es que lo o la felicito. La felicito por haber tomado esa decisión de comenzar la formación analítica en una institución que es parte de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Por lo que les decía, porque es un proceso que toma de nosotros mucho tiempo, es una inmersión en psicoanálisis, así pienso yo la formación, y los felicito porque eligieron esta opción cuando podrían haber elegido cualquier otra. Hay muchísimas ofertas en el campo de la salud mental, de diversas formaciones que se ofrecen, y muchas o la mayoría para mi gusto son más cortas, más rápidas, y bueno, eligieron el camino que no es más fácil.
Y así como dijo Claudio que él relee el capítulo 9 del proceso analítico en Meltzer, yo lo releo con mucha frecuencia. Lo releo sobre todo en momentos en que siento como cierta, a ver cómo les puedo decir, sí, lo que sentimos ahora, cierta tristeza. Estamos viviendo en un mundo donde predomina la tristeza. Esto es una digresión, pero no puedo dejar de decir que estamos todos atravesados por esta pandemia que yo la llamo tragedia humanitaria, porque esta pandemia lo que ha dejado al desnudo son muchas cosas. Por un lado, nuestra fragilidad, por otro lado, el hecho de que nosotros vivimos con la incertidumbre, y estamos acostumbrados a usar nuestros mecanismos de defensa a pleno para negar la incertidumbre. Y ahora no es tan fácil, tenemos que convivir con ella. Y la otra cuestión de tragedia humanitaria, después voy a hablar si tengo tiempo de esto, es porque ha dejado al desnudo las tremendas desigualdades de oportunidades con respecto a la salud, con respecto a la educación, con respecto al acceso a oportunidades de necesidades básicas del ser humano. Y esto nos ha sacudido. Y la otra cuestión, después también puedo hablar si tenemos tiempo o en la discusión de esto, es que, bueno, estamos viviendo, como yo dije, una realidad distópica, una noción de tiempo. Ustedes van a ver, ya han visto que está muy citado ahora una frase de Hamlet en la que habla de el tiempo dislocado, out of joint es en inglés, ¿no? Me suena más, no sé, lo puedo visualizar más, algo salido de sus articulaciones, ¿no? Esto lo padecemos todos. Yo misma tiendo a veces a decir el año pasado y me doy cuenta que me tragué un año. Me estoy refiriendo al 2019. Tenemos que hacer un esfuerzo varias veces para ver qué día de la semana es y qué diferencia hay entre un día de la semana, o nosotros los analistas porque trabajamos durante la semana. Yo por el cargo que tengo que trabajar también los fines de semana. Pero volviendo al capítulo 9, que es una fuente de inspiración, lo mismo que me trajo el mismo placer de siempre volver a leer a raíz de esta invitación Consejos al médico de Freud, que es, cada vez le encuentro algo más, como siempre cuando volvemos a Freud. Pero es importante en relación al método lo que Meltzer dice en ese capítulo 9 que mencionó Claudio, donde dice que nuestro trabajo implica riesgos, que es un trabajo riesgoso, no solamente para los pacientes, sino para nosotros mismos, y que hay dos, lo que él llama baluartes de autodefensa de estos riesgos que implica nuestro trabajo: el análisis del analista y el método psicoanalítico. Al método psicoanalítico él lo considera uno de los baluartes de defensa de los riesgos que implica nuestra tarea. ¿Y por qué? Porque dice que es la mejor defensa para el psicoanalista ante la seducción de las emboscadas contratransferenciales. Esto lo podemos ampliar. ¿Y cuál es una advertencia de este riesgo? Es una transgresión técnica. Una transgresión técnica por parte del analista, por supuesto, ¿no? Y otra cosa que me parece que quiero compartir con ustedes, aunque muchos lo han leído, es que Meltzer veía la práctica del analista como una combinación de actividad artística y atlética. Para él el psicoanálisis estaba más cerca del arte que de la ciencia, de eso no hay duda. Y él habló, en relación a la combinación de actividad artística y atlética, habló de una condición.
y que la condición tiene que ser entrenada y tiene que ser ejercitada. Ustedes saben que tanto un artista como un atleta se logran sostener su condición en base a una práctica y a un training. Por eso en la formación analítica en inglés se dice training, ¿no? Tanto el atleta, por ejemplo, él decía, como el violinista, tienen que cuidar esa condición con una práctica, que es la práctica del método en nuestro caso, y en el momento de la ejecución para un artista, de un atleta para correr en una olimpiada, o un partido de tenis, que en estos momentos se está mirando mucho tenis, confían en esto que tienen internalizado en realidad en su inconsciente. Y entonces él dice que, por supuesto, algo que dijo Claudio, que lo quiero retomar, es que el método y cómo se emplee el método analítico, por supuesto, va a depender de la orientación teórica del analista. Yo diría, más que de escuelas, de con qué modelo de la mente trabaja cada analista. Pero todos tienen en común el tema de que deben sostener una práctica y muy atentos a ser fieles al método. Después voy a hablar un poquito más de qué es para mí el método, ¿no? Y entonces él decía que un analista tiene que encontrar un balance personal de cómo organiza su semana. Esto que parece práctico tiene muy poco de práctico para mí. ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cuántas horas de pacientes? Yo agrego, ¿cuántas horas de pacientes muy graves? Cuando uno trabaja con niños, ¿cuántas horas de pacientes con niños? Tiene que buscar un esquema de cómo hacer con sus honorarios, con sus horas de descanso. Meltzer sugería algo que es para él y que yo lo incorporé, no sé si de él o es parte de mi personalidad, seguro, o ya no sé cómo describirlo. Él dice que en esto él sugería una tensión cercana al límite, porque habla de que hasta tiene que doler. Yo les digo esto porque a mí me pasa que yo trabajo muchas horas, siempre trabajé muchas horas, me siento bien así, no me quejo para nada de esto. Y encontré, les doy un ejemplo. ¿Qué me pasa a mí? Yo, como todos los comienzos, uno tiende a seguir, por supuesto, todo lo que se le sugiere. Me acuerdo que eran clásicos, el paciente a la hora y media, 10 minutos de descanso. A mí personalmente no me sirve eso, me es contraproducente. Si tengo 10 minutos, me distraigo. En otro momento iba al contestador telefónico, ahora voy al teléfono a ver si, porque todos se comunican por WhatsApp ahora, ¿no? Entonces, a mí me resulta, por ejemplo, les digo mi propio esquema, trabajar seguido unas cuantas horas y después tener un periodo de intervalo. Esto es solo un ejemplo, ¿no? También recordé que hace muchos años, en un homenaje a Meltzer que se hizo en Florencia, nos invitaron, se invitó a mandar un trabajo y tenía en el título el método psicoanalítico. Yo creo que tenía algo que ahora no recuerdo en relación al desarrollo psíquico o algo así. Pero entonces yo me lo tomé muy en serio. Creo que ya presenté incluso en SAP el trabajo y escribí sobre una propuesta de un modelo estético basado en las ideas de Meltzer sobre el conflicto estético, pero también me dediqué a tratar de entender qué era método, ¿no? Y entonces ahí encontré, y ahora es una epistemología muy clásica, pero a mí me sigue pareciendo adecuada, que al método analítico es posible acercarse desde varios contextos. El contexto de descubrimiento, el contexto de justificación. Ustedes saben que es aquel que investiga la coherencia de los enunciados que surgen en el seno de una teoría.
Pero en ese momento yo dije que mi acercamiento más fructífero al método resultaba de tomarlo en la dimensión de lo que se podría llamar el contexto de aplicación, que es el campo de nuestra práctica, ¿no? Porque, como sabemos, nosotros, yo estoy bastante convencida de eso, que los descubrimientos más trascendentales en el psicoanálisis no surgen de ideas reveladoras de algún psicoanalista muy, muy genial, vamos a decir, sino que aparecen en la confrontación con los obstáculos que emergen en la práctica. En la práctica y que ponen al descubierto muchas veces que la teoría no puede dar cuenta de lo que está pasando, entonces ahí me parece que empiezan a crecer las teorías de los puntos donde, desde los puntos donde las teorías no pueden dar cuenta de lo que surge en la práctica. Para ser más, me van diciendo, por favor, ahí me perdí. ¿Cuánto voy, Eleonora? ¿Cuánto tiempo? Tenés un par de minutos más para cerrar. Bueno, entonces como es un par de minutos, voy a hablar, voy a presentar algo que me parece fundamental y por eso le pedí a Claudio que él hable primero, porque Claudio plantea muy concretamente que no se puede dejar de lado lo que él llama el analista en la polis o el ciudadano, y que yo llamaría, también tomo esto, me parece un hallazgo lo que decís, Claudio, pero en este momento no se puede dejar de lado para nada el impacto que tiene en los seres humanos, en los procesos de subjetivación, las características de la cultura actual. Entonces, después en todo caso puedo ampliar esto, porque me parece que nos tenemos que dedicar también a ver cuáles son, tomando el concepto de transformaciones de Bion, cuáles son las transformaciones y cuáles son las invariantes. Dentro de las invariantes, por supuesto, está la transferencia, la contratransferencia y el encuadre analítico, que el encuadre analítico dice Meltzer que es el aspecto técnico del método. Y necesitamos del encuadre para que se produzcan las condiciones necesarias para que se despliegue la transferencia y la contratransferencia también. Entonces, yo coincido con Claudio, yo no pienso en el encuadre desde el punto de vista formal. El encuadre está internalizado y el encuadre, el aspecto fundamental del encuadre está en la mente del analista. Ahora, a lo que me gustaría decir es que una vez que está internalizado, me voy a tomar unos minutos porque si no, no voy a poder explicar lo que me parece que es la idea central para mí en este momento. Así como en un momento el psicoanálisis, por supuesto, al comienzo estuvo centrado en aquello que le ocurría al paciente. Después con los desarrollos fundamentalmente de la escuela inglesa, la contratransferencia, etcétera, estuvo bastante focalizado en lo que pasa en la mente del analista. Con la idea y la hipótesis del campo analítico, surge la idea de que aquello que es central es lo que ocurre en ese encuentro entre analista y paciente. No voy a hablar de la teoría del campo. Llegamos a un cuarto momento donde no es posible pensar un psicoanálisis fuera de la cultura en que esos procesos analíticos está transcurriendo. Y que el método analítico tiene tan probada lo que llaman los investigadores empíricos la eficacia, ha sido tan testeada que puede llevarse a otros contextos. Fuimos formados para la práctica privada, vamos a seguir siendo formados así, porque esta es la esencia del método analítico, esta es la esencia de un análisis, un encuentro en lo que es necesario crear, que es un espacio de intimidad y que tiene sus tiempos en cada singularidad y sus ritmos. Les recomiendo que miren
un video que mandamos de una entrevista que le hice a Siri Husbeth, quien va a abrir el Congreso Internacional el mes que viene, donde habla ella es una escritora, de los ritmos en la creación, y hablamos de psicoanálisis y creatividad. Pero por eso hemos creado esta estructura nueva dentro de la IPA. No es un comité, es una estructura nueva que se llama IPA en la comunidad, a lo que apunta, después puedo hablar un poco más porque también lo pueden mirar, donde hemos creado ahí adentro comités de educación, de salud mental, de violencia, de migraciones y refugiados, y ahora de cambio climático, y un intercomité es el proyecto sobre prejuicio y racismo. Entonces la idea es que el psicoanálisis tiene tanta fuerza y está tan firme adentro nuestro, que tendríamos todos nosotros que dar algo de nuestro tiempo para ir a trabajar junto con los profesionales jóvenes. No son solo psicoanalistas, educadores y muchas otras disciplinas, luchando con una realidad durísima que se ha hecho todavía mucho más dura. Y así como yo pienso que en el reino animal la condición anfibia no disminuye la potencia de un animal, salir del territorio, llevar nuestro pensamiento, nuestra manera de acercarnos a los problemas por supuesto, de salud mental, pero a los problemas de educación, prevención, de desarraigo y de, como decía Claudio, también en relación a los derechos humanos, nos va a potenciar, y lo estamos haciendo, por suerte. Después les cuento más. Bueno, dejo acá, por ahora. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Les iba a proponer, tenemos pedidos de palabras, que cada 3 intervenciones vamos a volver a Claudio o a Virginia si quieren hacer algún comentario, responder a las mismas. Le vamos a dar la palabra primero a Vicente, luego está Rubén. Por favor, lo pueden poner en el chat o levantar la mano los que quieran intervenir. Vicente. Sí, una cosita antes, diríamos que hay un comentario en el chat, y entonces cumpliríamos ahí las 3 introducciones. Leo de Teresita Bo, dentro del mismo setting analítico, a veces los pacientes solicitan nuestro punto de vista en cuestiones ligadas a valores y situaciones que tienen una influencia social. ¿Cuál sería nuestro lugar como analistas abstinentes, pero a la vez implicados? Perfecto. Ahora le damos la palabra a Vicente y luego Rubén. Bueno, no pensé que iba a tener tanta suerte de ser el primero que había levantado la mano, porque hace un ratito que fue, lo cual es un buen indicio de cómo estábamos todos muy ocupados y fascinados oyéndolos a Virginia y a Claudio. Primero, quiero destacar algo que hace esta reunión muy particular en SAP. Virginia y Claudio, lo dijeron ellos y todos lo sabemos, son muy queridos amigos nuestros y compañeros de ruta desde hace mucho tiempo. Claudio fue presidente de IPA, Virginia es la actual presidente de IPA, son 2 de los únicos 3 presidentes latinoamericanos que hubo, argentinos que hubo en IPA. Latinoamericanos, perdón, no, hubo más. Y estuvo Echegoyen en su momento como argentino. Y hoy están reunidos acá con nosotros, estamos hablando de este tema sobre el método psicoanalítica con distintas perspectivas, y en la perspectiva que están trayendo ellos, cada uno de ellos con sus estilos y sus características, son bastante coincidentes, aunque hablan de que existen otras perspectivas y otros analistas que funcionan con otros modelos que hay que respetar. Y en este
caso, en esta situación, está mostrando muy nítidamente. Claudio lo dramatizaba al principio cuando se acordaba de cuando nos conocimos en Porto Alegre el siglo pasado, que era una reunión no de psicoanalistas, sino de psiquiatras, donde había muchísima participación de la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre, y Claudio, no sé si no eras autoridad en esa sociedad o cosas así. Y bueno, desde allí, después en la IPA, estuvimos juntos en un comité de psicoanálisis y sociedad, donde ya se estaban planteando estos temas que ahora Virginia cuenta cómo se cristaliza o cómo se organiza una presidencia de latinoamericano, esta parte del funcionamiento de la IPA, que no es un grupo, sino que es una estructura, que es un otro modo de pensar en las posibilidades de que el método psicoanalítico incorporado que tenemos los analistas pueda salir del ámbito cerrado de trabajar exclusivamente en nuestros consultorios para trabajar psicoanalíticamente con distintos márgenes y posibilidades en contextos distintos a las prácticas habituales que estamos acostumbrados a adaptar dentro de encuadres delimitados a lo individual, a lo familiar, a lo vincular, a lo grupal, pero dentro de lugares en los cuales los pacientes vienen hacia el analista y su lugar de trabajo. En cambio, en lo otro, el analista va hacia el lugar donde la gente vive. El analista va hacia donde están los equipos de salud trabajando y necesitan un integrante del equipo que sea analista. Y no para que los esté analizando, sí, pero que esté viendo de qué se trata la tarea en conjunto con aquellos que están allí. Bueno, sobre esto hay mucho para decir, pero quiero señalar la feliz coincidencia en esas perspectivas. Que yo, desde mi punto de vista personal, coincido totalmente. Me gustó mucho la metáfora de Claudio sobre que los analistas son algunos cerrados solamente en el mundo interno y que lo único que se analiza dentro del interno del setting y solamente lo que pasa dentro de la relación analista-paciente son como esos animales acostumbrados solamente a su ámbito natural. Pero en el ámbito natural de los animales lo generan sus adaptaciones a la naturaleza. O el ámbito natural de los animales criados para matarlos, como los ganados, el ámbito natural, pobres vacas y otros animales, es el que le dan las maneras en que se los cría para el tipo de carne que se va a hacer. En cambio, el setting es un invento natural del psicoanálisis que se puede cerrar a todo lo que pasa dentro de la transferencia contra transferencia como única palanca de comprensión. Cuando la transferencia contra transferencia en el campo son elementos importantísimos de los materiales, son ingredientes de los materiales, pero se los convierte en material solamente si se lo utiliza adecuadamente con todo lo otro. Y en ese sentido, la posibilidad de trabajar con otros settings se da, y hicimos ahora la experiencia dolorosamente, todos, aún los que no estábamos de acuerdo o no coincidíamos o no teníamos experiencia en estas prácticas de psicoterapia a distancia y de tratamiento a distancia con las cámaras. ¿A qué voy? Desde el punto de vista de los derechos humanos, el primero de todos los derechos humanos es el derecho a la vida. Y el segundo, el derecho a la vida y a todas las calidades, a todas las vidas con todo lo que eso implica. Y el segundo, en importancia, en relación con esto, es a la dignidad. A la dignidad en relación a respetar la dignidad de la gente. Y yo creo que la ilusión de tener solamente el recurso de aplicar un método como si fuera a un objeto
que está solamente afuera de uno, como se puede aplicar en las investigaciones empíricas dentro de la línea positivista con el método hipotético deductivo, es una manera de quitarle dignidad de ciudadano y dignidad de persona al otro si yo no estoy en las mismas condiciones de equivalencia, en las mismas condiciones que el campo diseña, que es que somos dos personas que armamos entre los dos la situación que yo le he invitado a hacer al paciente dentro del encuadre, dentro del setting, pero donde lo que pasa en esa relación es parte de los dos, y no sería una sumatoria, sino una situación distinta. Y trabajando con esa idea de campo y esa noción de campo, no se puede dejar afuera los efectos de la realidad interior, de la realidad exterior, los efectos de las realidades históricas, los efectos de las realidades históricas que además se interiorizan. Los grandes modelos analíticos son lo de las estructuras, que sería lo inamovible de las modelizaciones, pero después viene cómo se integran las subjetividades, que hace a lo maleable y a lo movible por las culturalizaciones. Y no es respeto digno de uno mismo no tener en cuenta lo que uno tiene como espontaneidad, y no es respeto del paciente prohibirle a él la espontaneidad. En estos momentos, con estas prácticas telemáticas, hemos intervenido y visto de la vida de los pacientes muchas cosas en las casas que antes no sabíamos o no conocíamos. O el paciente toma mate o toma café o come una media luna mientras está hablando con nosotros, o juega con su perrito, o entra un pariente o entra un nieto o viene la empleada a preguntarle algo. Y uno se va, al principio hacía ruido y eso ahora uno lo incluye. Eso implica incluir todas las realidades. Les agradezco mucho las intervenciones, la sinceridad, la soltura y el ambiente de confianza que dramatiza aquello que estamos hablando en cuanto a lo que es un ambiente clínico posible, que no es fácil crear, pero se corre sus riesgos, pero es fundamental hacerlo. Gracias, Vicente, por tu A participación. continuación, quieren pedir la palabra a Rubén y Ricardo Carlino. Rubén. Hola, buenos días. Bueno, estoy muy contento de haber escuchado lo de Virginia y lo de Claudio. Me parece que va a ser una reunión bastante aburrida porque me parece que vamos a estar todos muy de acuerdo. Yo sencillamente quería aprovechar algunas de las cosas que dijeron Claudio y Virginia. La primera que mencionaba Claudio cuando introdujo el concepto, el tema del hábitat, y retomando una cuestión que dijo Vicente recién, quería citar justamente a Vicente, que lo hago a menudo en relación con este tipo de temas, porque Vicente ya a mediados de la década del 80 describió al animal domesticado, lo llamó Homo psicoanalíticus, que era justamente aquel personaje que estaba desvinculado de toda la realidad externa, institucional, política, social, etc., ¿no? Esto justamente hablando del tema de la neutralidad que se ocupó exhaustivamente Claudio, ¿no? Creo que ahí se plantea un problema con la neutralidad. Con otros colegas estamos trabajando también la idea de la neutralidad sociopolítica en particular, donde hay algunos problemas que se plantean que van desde tener en cuenta lo que Horacio Echegoyen escribe en su libro, donde dice, sería bueno poder dejar de lado a la realidad externa, pero es imposible, y lo dice Horacio, ¿no? Y en ese sentido, el problema que se plantea es no caer en una liquidación del tema de la neutralidad y poder, por otra parte, ser un ciudadano. Y por otra parte, poder mantener la espontaneidad que citaban,
Y en ese sentido creo que eso está asociado a una idea también de cuál es la ética del método analítico, del analista en particular. Por eso me resultó muy interesante lo que Virginia citó de Meltzer acerca del atelier y acerca del ejemplo que daba en esa fabulosa pintura de Rafael Sanzio, ¿no? Porque en esa pintura de Rafael Sanzio están infinidad de filósofos, pero en el centro están Platón y Aristóteles. Y curiosamente, Aristóteles tiene en sus brazos el libro de la Ética a Nicómaco. Miren que Rafael podría haber elegido cualquier otro libro, podría haber puesto ningún libro, pero puso justamente el de la Ética a Nicómaco. Entonces, cuando Virginia cita esa pintura, me acordé de eso para tener en cuenta que me parece que la ética del analista es incluir la realidad externa. Otra cuestión que me pareció también interesante es recordando la conversación justamente de Virginia con Siri Husserl, que yo también la recomiendo, que me parece fantástica. Esas intenciones de relacionar el arte con la ciencia, de alguna manera. Y Siri Husserl escribe un libro que me recomendó Lucas Margulis, que se titula Espejismos de la certeza. Creo que el título resume absolutamente lo que quiero transmitir. La neutralidad en alguna época fue algo así, la neutralidad y el encuadre fueron certezas que yo creo que por suerte se han ido desmantelando, que permiten mantener convicciones, pero que se alejan de esa sacralización que justamente creo que es antiética y que está, inclusive diría más allá, está fuera de la realidad, esa realidad que indudablemente tenemos que tener en cuenta e incluirla. Bueno, les agradezco a ambos las intervenciones porque me parecieron buenísimas. Ricardo Carlina. Ricardo, tenés que... Sí, ya está, ya me di cuenta. Bueno, buenos días a todos, a los amigos, a los conocidos directos y a los conocidos indirectamente, como Claudio y Siri, que es muy conocido, pero no nos conocemos directamente a 1 metro de distancia. Conozco sus ideas, su trabajo, y a Virginia, que nos conocemos de jovencitos, cuando teníamos chicos chiquitos. Bueno, y nos conocemos también como analistas, porque trabajó tanto en la institución. Han salido muchos temas, bueno, no muchos, unos cuantos, pero yo quiero centrarme en 2, porque me parece que son importantísimos y que me interesa como actual coordinador científico de FEPAD, y me interesaban de antes y me seguirán interesando. Esto de la pertinencia del campo abarcativo del psicoanálisis, el aspecto político del ser humano. Esto que es tan elemental y fue disociado muchos años. Freud lo tomó después de la guerra, bueno, también le tocó bastante a él, se murió un hijo. En el siglo pasado hubo 2 guerras. Hubo el genocidio armenio, el holocausto judío, la muerte de 50, 60 millones de personas, etcétera, todo lo que hubo en el siglo pasado. Incluso la pandemia del 18, del siglo pasado. Es decir, bueno, el psicoanálisis empezó y se desarrolló como pudo, como quiso, en fin, como todas las cosas. En realidad, lo que prima dentro del desarrollo del psicoanálisis en los primeros 100 años, por decir una cifra importante, es un psicoanálisis hecho a la medida de 4 paredes, 4 sesiones, un diván, un analista detrás y un paciente recostado. Muy bien, muy bien, pero incompleto. Hay más, da para más. Y eso es lo que trae Eizirik y lo que trae Virginia. Es decir, a mí me preocupa mucho cómo trabajar las ideas políticas. Si yo tengo ideas políticas mías, ¿y por qué van a ser más
Yo en el fondo creo que son más lógicas que las del paciente, pero fríamente no puedo pensar eso. No, lo que yo hago es ver cómo el paciente estructura su pensamiento. Si es un pensamiento militante, está hablando conmigo para convencerme. Ese diálogo es inútil. A ese diálogo yo le llamo esgrima verbal. Yo te gano con mi argumento al tuyo. O la otra es ver, bueno, cómo estructura, cómo deja de lado cosas, cómo frente a cosas que hoy critica de este gobierno, cuando estaba el de él, nunca dijo nada. Es decir, no le meto sino lo ayudo a que piense cómo estructura, porque un paciente que se analiza 5, 6, 7, 8, 10 años y nunca analizó su postura frente a la sociedad. ¿Qué clase de análisis? Es bastante incompleto. Es decir, bueno, y cuando Virginia habla de otros formatos de psicoanálisis, el psicoanálisis, todos sabemos que es un saber humano muy importante. ¿Por qué solamente limitarlo al consultorio? Puede dar para otras cosas. Yo tengo experiencia en haber trabajado en escuelas, 17 años en la escuela secundaria, antes incluso de ser psicoanalista, y siéndolo, he trabajado en hospitales, bueno, y otras instituciones. Hay trabajos en Abdega de trabajar con jueces de familia. Es un enriquecimiento para los jueces y para los psicoanalistas trabajar en ese campo. Bueno, yo creo que esto es lo que hay que desarrollar. No criticar para nada lo que ya se sabe, sino ampliarlo, porque eso que se sabe y está muy pensado, ya está muy trabajado, pero hay que abrirlo porque da para más el psicoanálisis. El psicoanálisis da para la humanidad, además de para una profesión para ser ejercida. Bueno, esto básicamente es lo que quiero decir y es lo que yo estoy tratando de promover en este periodo de Enfepar. Gracias, Ricardo. A Virginia y a Claudio, estas tres intervenciones, y quiero que tengan en cuenta la intervención que está en el chat, que la pregunta resumida sería, ¿cuál sería nuestro lugar como analista? ¿Abstinente, pero a la vez implicados? Bueno, hacemos una ronda con Virginia y Claudio, que nos pueden decir sobre lo que hasta ahora pasó en estas intervenciones. ¿Están de acuerdo que empiece yo? ¿Mi compañero está muteado? No. Y sí, ahora Claudio, la condición de mujer te habilita ahora. no, pero está me parece que no tiene señal. Claudio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, ¿estás de acuerdo que empiece yo ahora? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, como siempre es tan enriquecedor escucharlos, además escuchar a queridos amigos, a ver, por ejemplo, Vicente, ¿qué podemos decir de las muchas cosas que podemos decir de Vicente Gali? Él fue uno de los primeros que, digamos, a ver cómo puedo decir, no es que llevó el psicoanálisis, pero que hizo presente el psicoanálisis fuera del consultorio, fuera de las instituciones. Él trabajó para la salud pública en un gobierno democrático de nuestro país. Voy a hacer una serie de puntuaciones nada más, no voy a intentar responder. Ustedes me hacen pensar, después voy a pensar más todavía. Para la primera intervención en el chat, podríamos hablar todo un día, organizar una jornada sobre neutralidad, sobre abstinencia. Lo que me parece interesantísimo, todo lo que planteó Claudio. Les quiero dar mi punto de vista personal. Mi punto de vista personal es que la neutralidad e incluso la regla de abstinencia son aspiracionales. Es una aspiración. Es la misma manera cuando uno le plantea en la primera sesión de análisis a un paciente que asocie libremente, cada uno tiene su fórmula, lo más parecido a lo que Freud decía a sus pacientes, uno sabe que no, lo único que está dando
es un mensaje de algo aspiracional. La persona que empieza un análisis, digamos, lo más imposible es que asocie, o lo menos posible es que asocie libremente. ¿Cómo se puede asociar libremente cuando uno está sujetado por la neurosis? Pero nosotros lo formulamos, porque es algo a lo que podemos aspirar. Ahora, la cuestión importante es cómo hacer, creo que la pregunta del chat decía cómo se hace, déjenme volver a ver si la encuentro. Te la leo. Léemela porque si no voy con la Sí, flechita. Leo todo. Dentro del mismo setting analíticos, a veces los pacientes solicitan nuestro punto de vista en cuestiones ligadas a valores y situaciones que tienen una influencia social. ¿Cuál sería nuestro lugar como analistas abstinentes pero a la vez implicados? Y yo me tomaría un tiempo para pensarlo, pero todo análisis implica encuentro de dos singularidades y es una situación singular. Yo no me atrevería a hacer ningún tipo de recomendación ni de sugerencia, es algo muy particular. Por supuesto que, como les decía, la neutralidad es una aspiración. No hay nada, yo no creo que es posible la neutralidad, la asepsia, como se la planteó. Y uno tiene que, ante todo, tener mucho cuidado de poder pesar todos los elementos que están en juego en la relación transferencia contra transferencia. La primera es la de tratar de trabajar antes que nada, si se puede y si no esperar, porque igual el inconsciente repite y esto va a volver. Esperar a ver qué se produce ahí, no tratar de imponer ninguna idea. Hay situaciones que son muy difíciles. No voy a ir ahora, es una cuestión. A ver, yo he aprendido, porque en los últimos años he estudiado todo lo que pude sobre las teorías de género, sobre las nociones de autoridad, sobre la construcción de poder, leo y leo, me llevó mi trabajo y estoy muy interesada, más que antes, en la política. Pero me parece que hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso de qué es lo que le pasa a uno, encontrar el lugar, y si uno se sale del lugar, mucho más ahora en la pandemia, como dijeron, ya no me acuerdo, creo que Ricardo o varios de los que intervinieron, ha cambiado mucho. Nosotros vamos ahora por esta posibilidad que tenemos la suerte de tener, de poder trabajar con la tecnología. Yo personalmente tengo que decir que prefiero trabajar en persona, pero esto es mi posición personal. Extraño la posibilidad de los encuentros en persona, de poder contar con todo aquello que no es verbal, que tiene que ver con las expresiones, el lenguaje corporal, pero no estoy en una especie de nostalgia. Creo que va a cambiar, hay cosas que van a cambiar y otras que no van a cambiar o que van a cambiar menos. El tema es este. La neutralidad y la abstinencia para mí son aspiraciones. Aunque uno no haga una intervención verbal, se ve, se nota. Todos los pacientes son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta y para pincharnos para que opinemos. El tema de la vacuna. Les digo esto porque me salgo de algo que no está fuera de la política, porque no hay nada que no sea política. Lo personal es político. Pero cómo uno se ve afectado. Yo soy médica y yo entiendo la necesidad de vacunar y de recibir la vacuna como un problema de salud pública, no solo de protegerme de posible infección, sino que entiendo que para cortar el contagio hay que recibir la vacuna. Y hay pacientes veganos, naturistas, con ideas políticas diferentes, que se cuestionan y están dispuestos a no darse la vacuna. Algo que me pasó la semana pasada a mí. No hace falta ir muy lejos, ¿no? Una persona con... no hay que hablar de material clínico, pero que debía recibir la vacuna por una condición de comorbilidad
clarísimo, no había ninguna duda. Bueno, esto me exigió a mí mucho más. Tratar de abstenerme al principio, de tratar de no pensar como médica, tratar de volver. Bueno, esto es el método y la alerta de una transgresión. Vicente, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Estoy no solo de acuerdo, sino que yo sé de tu trayectoria y de tu disposición a trabajar afuera del consultorio, y yo voy a agregar afuera de las instituciones. Y yo quiero dejar en claro mi posición. Yo pienso que vamos a seguir formando analistas para la práctica privada, porque es la esencia del método analítico, es tener una formación que incluye el trípode, y Stefano le agregó el cuarta pata, que es la relación con la institución, pero que eso lo tenemos que internalizar. Y una vez que esto está internalizado, podemos salir y usar nuestra manera de pensar y hasta de intervenir en otros ámbitos, como vos decís, Ricardo. Trabajaste con alumnos, yo me acordaba de esto, con secundario, antes de ser analista, pero ahora podemos ir a las escuelas, podemos ayudar a pensar a los maestros, cómo enfrentar las difíciles situaciones, que ni les digo a ustedes, no solo de hambre, de falta de acceso a la educación, niveles de violencia aumentados de manera impresionante, con niños, digamos. Les doy un ejemplo. Esto que creamos, que es la nueva estructura, uno de los comités es comité de la IPA y la violencia. La coordinadora es una analista inglesa que trabaja varias veces por semana en una cárcel con mujeres sentenciadas y algunas a cadena perpetua, ¿sí? Ella va y trabaja con el método analítico, en grupo, ella organiza su trabajo. Sumamente interesante. Bueno, Rubén, me parece que no es aburrido que estemos de acuerdo, porque tenemos un acuerdo previo, digamos, me parece todos, con respecto al amor o la pasión por el psicoanálisis, y de ahí podemos jugar creativamente. Para poder jugar también es necesario un acuerdo básico, de disponerse a jugar, y es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, estoy totalmente de acuerdo, además, y voy a dejar acá, con las ideas ya que ya me dejan de pertenecer a uno o a otro, y yo creo que sí, la posición ética del analista es estar a tono, estar de acuerdo con la época y estar de acuerdo con sus propias convicciones, que no son certeza. Una cosa es certeza y de ahí cero productividad, y otra cosa es convicción, y frente a momentos de crisis como es esta, y la IPA, lo que hemos tratado es de reaccionar con muchísima rapidez. Me parece que lo logramos habilitando el análisis de formación online, habilitando las supervisiones, creando foros de discusión, webinar, tratando de que estemos todos conectados. Pero hay algo que yo he aprendido, porque hay mini crisis todo el tiempo. Otro día vamos a hablar, Claudio me entiende de lo que hablo. Donde predominan situaciones de poder y digamos, de políticas geográficas, etc. Pero yo creo que es fundamental atenerse a la ética, que es personal la ética, y seguir sosteniendo los valores. Y después les doy 2 ejemplos de la IPA en la comunidad un poquito más tarde, de los premios que salieron. Bien. Claudio. Bueno, primero agradezco a Vicente, a Rubén y a Carlino por sus comentarios, y a la colega que envió la pregunta. Y ya voy a empezar directo con una situación que los analistas tuvimos que enfrentar aquí en 2018 durante las elecciones. Teníamos básicamente 2 candidatos. Uno que salió elegido, que ahí está. Lamentablemente. Y en la situación de analítica había pacientes que eran
adeptos de este tipo y otros que eran adeptos del otro candidato. Y yo no tenía ninguna duda de cuál candidato yo iba a votar, pero felizmente la mayoría de los pacientes tenía la misma opción. Pero algunos eran fanáticos, no llegaban a ser fanáticos, eran adeptos por varias razones. Y entonces había una presión para que yo emitiera mi elección, o sea, al final, ¿por quién vas a votar? Yo estoy de acuerdo con Virginia que no es una respuesta que se debe dar porque no estamos discutiendo en un bar o no estamos discutiendo en un escenario no analítico. Así que yo trataba de entender, de analizar las razones, etcétera, etcétera. Pero en poco tiempo quedó obvio que es imposible mantener nada más que una neutralidad posible. Y aquí se quedó imposible. Y entonces quedó claro que había una diferencia de posiciones. Y fue posible, a mi juicio, seguir el análisis respetando la elección. Pero el riesgo también, no hay que perder la perspectiva de que si los dos comparten la misma posición, el paciente también puede usar eso resistencialmente. Nosotros somos amigos. Nosotros torcemos por el campeón del mundo que es Grêmio. Naturalmente, el mejor time del mundo, Grêmio. Y yo tengo un paciente que es un hincha de Grêmio. Y una u otra vez él llegó con la camisa de Grêmio, una cosa azul, muy linda, lindísima. Y cuando yo me entusiasmaba un poco, él decía, un momento, vamos a hablar del análisis, deja el Grêmio al lado. O sea, cada uno cuidaba lo que bien decía, el paciente es lo mejor amigo. Ese paciente progresivamente se desinteresó de fútbol, está más interesado en tratar de sus problemas. Entonces yo pienso que hay que poder aceptar que vamos a encontrar discrepancias y diferencias. Pero cuando uno asume el papel ciudadano fuera del consultorio, ahí las cosas se tornan más complicadas, porque yo publiqué un trabajo que se llamaba El huevo de la serpiente, Sí. a partir del film de Bergman, comparando lo que estaba pasando en Brasil, en que el gobierno en aquel momento, como ahora, estaba cada vez más fascista, y comparando con la situación nazista, y una ex paciente publicó una enorme, en las redes sociales, una respuesta violentísima contra, diciendo que yo estaba ciego, bla, 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 más o menos lo que decían las sesiones antes. Muy bien, así es. Estamos en la escena política, cada uno tiene el derecho de decir lo que le parece. Entonces yo pienso que hay que tratar de mantener una posición en que se pueda continuar hablando. Y hay un trabajo de Marília Eisenstein en que ella dice que cuando hay crisis entre las instituciones o dentro, hay que tratar por lo menos de mantener el diálogo, si es posible. Y hay una cita de Freud que me parece muy buena, que cuando el primer hombre arrojó un insulto y no una piedra para matar el otro, empezó la civilización. O sea, hay que poder insultarnos dentro de nuestro convivio, no necesariamente dentro del setting. Me parece muy, muy bien esa caracterización del homo psicoanalíticos, porque es
se entiendo bien, una ironía, pero al mismo tiempo no es una ironía. Es una descripción histórica de un momento en que ser analista, que como dijo Carlino, son 4, 4, 4. Hay varios cuatros. 4 sesiones, 4 paredes. Sí, muy bien pensado. Y es muy curioso porque Freud era una persona que tenía una presencia en la cultura. Winnicott, por ejemplo, tenía un programa de radio en que compartía nociones de cuidados a los niños. Hannah Siegel escribió un trabajo diciendo que el silencio es el verdadero crimen sobre la amenaza nuclear. Entonces yo pienso que hay que poder estar presente en la escena, en la polis, y al mismo tiempo mantener una actitud analítica. Sobre el tema de la regla fundamental, me parece que es una cosa imposible. No existe regla, ese consejo. Recientemente yo presenté una conferencia sobre Ogden. Thomas Ogden, ese psicoanalista norteamericano que escribe mucho a partir de los Barrangé y que utiliza mucho Borges como un modelo de escritor. Y Ogden, a él le dice que él es contra decir al paciente, dígame todo lo que estás pensando, bla, 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 porque eso nunca va a pasar. Y a ley del más es una cosa autoritaria. Hay que conversar con el paciente. Me parece que Ogden propone un cambio sutil. No hay que hablar para el paciente. No hay que darle interpretaciones. Hay que conversar con el paciente y construir comprensiones posibles a dos. Por eso me parece que la noción de campo analítico es un cambio paradigmático en el psicoanálisis y al mismo tiempo hay que tomar en cuenta el campo cultural en que nosotros nos movemos. Y hay una cosa muy interesante que ese mismo Ogden habla. Cuando uno empieza a leer un libro, cualquier libro, se crea un campo a 3, porque está el libro, está el lector y está lo que se construye entre los dos. Y entonces me parece que ese tipo de relacionamiento es lo que nos lleva adelante. Bueno, no sé si solo la última cosa que habló Rubén sobre espejismos de las incertezas. Me acuerda mucho a Janine Puget y a Leonardo Wender, que describieron un fenómeno que es el fenómeno de los mundos superpuestos, que me parece es lo que estamos viviendo ahora. Son mundos superpuestos entre pacientes y analistas. Eso que habló Vicente sobre lo que se puede ver en la casa de los pacientes, pero ellos también pueden ver dentro de nuestras casas, porque yo no tengo la paciencia de estar siempre sentado en el mismo sillón o la misma silla, así que algunas veces yo cambio. Mi setting, a pesar de ser por aquí, cambia. Y el paciente dice, estás en un otro lugar. Y hay situaciones increíbles, como por ejemplo, yo estoy en una sesión y escucho el trinado de un pájaro, pero yo no sé dónde está ese pájaro. Está aquí, en mi jardín, y después de un tiempo ya no aguanto la curiosidad y pregunto a la paciente, ¿hay un pájaro cantando ahí en tu entorno? Y ella dice, sí, estoy sentada en la ventana y hay un pájaro que canta aquí. Pero yo en un momento tampoco yo sabía si cantaba él aquí o ahí. O sea, se producen sonidos distintos y nuevos y es un campo analítico ampliado. Por fin, yo tengo muchas dudas de lo que va a pasar cuando termine, si es que va a terminar esta desgracia. Vamos voltar a los antiguos settings, a los consultorios. Muchos analistas dicen que les gustó mucho la experiencia de quedar en casa.
Virginia ya está en casa, pero muchos, yo salgo, tengo un consultorio a 10 minutos de casa. O sea, se introdujo una nueva variable en el mundo analítico, el análisis, algunas veces a la distancia. Bien, gracias Claudio. Voy a hacer una lectura de los chats que son comentarios. ¿Sí? Carlos Ubirí, durante años hemos sido expertos en la producción de teoría para lo que sucede entre cuatro paredes. Allí afectamos a nuestros pacientes y a nosotros mismos. La realidad del mundo actual, con todas sus características ya conocidas, genera una demanda inevitable de nuestras conceptualizaciones fuera de los muros. Entiendo que nuestras teorías son humanamente pertinentes y transformadoras, pero deben encontrar la forma de llegar a más población. Gabriela Salazar saluda desde Quito y agradece mucho los webinars de SAP, pero sobre todo comenta que se siente muy agradecida con haberse formado en este siglo como analista, con toda la riqueza y amplitud de perspectivas, desde posibilidades de escuchar y aprender tanto y de tantas experiencias válidas. Escuchar a Virginia, Claudio, Carlino y la opción de ampliar el psicoanálisis desde la consulta privada hacia la comunidad es pura ganancia. Oscar Elvira plantea de conversar el método que construyó Ricardo Abenburg. ¿Hay alguien que quiera participar o que vaya levantando la mano? No hay pedidos en este sentido. Eleonora Vicente y Mirta Seltzer levantaron la mano. Bien, si les No, parece... No, Vicente no. No, hay que apagarlo. Entonces, Mirta Seltzer. me quedó levantada de antes, pero no sé cómo bajarla. Y la Gracias. Ay. Tenés que hablar Ese es el permanentemente. problema. Ese es el problema para tipos del siglo pasado como nosotros. Así es. Mirta, ¿querés tomar la palabra entonces? Sí, bueno, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, sí. Perfecto. Me parece que se está hablando de algo muy importante y sobre todo con los que están en el gobierno de la IPA, ¿no? No estamos hablando solamente entre nosotros, sino con gente que toma decisiones importantísimas. Y en ese sentido, me parece que todos los dispositivos del psicoanálisis también pueden tener una ética o no tenerla. Y lo que creo que estamos discutiendo es una cuestión de ruptura histórica con cierta línea del psicoanálisis que tiene que ver más con el superyo y la moral y los miedos que con la ética. Me parece que en esa línea histórica habría que, del psicoanálisis, sobre todo de los comienzos, habría que ver en qué momento histórico estamos nosotros y por qué se empezó como se empezó, políticamente hablando, digo. Y creo que estamos en otro momento. De cualquier modo, y más específicamente, querría hacer notar que la confesión y la neutralidad son cosas distintas. Me parece que tenemos que hacer una discriminación muy fina ahí sobre esto, donde personalmente estoy en problemas porque ya me han publicado 2 artículos políticos en la web, que por suerte lo leyó un solo paciente, que está de acuerdo conmigo, además. Pero bueno, creo que esa sutil línea es la que tenemos que andar, tanto desde el punto de vista histórico, de la construcción psicoanalítica, como lo que hacemos en el consultorio, que no son confesiones, no. Eso, nada más.
¿Hay alguien más que... Guillermo Vilaseca había levantado la mano. También Lía Pistina está levantando la mano. Perfecto. Ok, yo no Guillermo veo. estaba primero. Hola, Sebastián. Buen día a todos. Muchísimas gracias por este encuentro de hoy. Quería empezar contándoles algo que me pasó en el inicio del encuentro, y es que no lograba entrar con el Zoom a la reunión. Y ahí me di cuenta cuánto me importa entrar a estas reuniones, porque me empecé a poner como preocupado. Dije, uy, ¿cómo hago? A ver si no me anda, ¿qué pasa la conexión? Y realmente, en la medida que fue transcurriendo la reunión, vuelvo a sentir algo que realmente quiero poder compartir con todos ustedes, que es lo lindo que es estos encuentros que hemos tenido presenciales en alguna época y que hoy podemos seguir teniendo de esta manera, ¿no? A mí, dentro de un tema que me gustó, que me llamó la atención, fue esta cuestión de cómo nos cuidamos de alguna manera frente a todas las circunstancias que estamos atravesando, que siempre atravesamos, digamos, ¿no? Esto que trajo Virginia específicamente en relación a el entrenamiento, a mí siempre me llamó la atención esto de los músicos o de los jugadores de fútbol o otros personajes, ¿no? Y siempre me gustó pensar en términos de, bueno, nosotros, que también llevamos adelante en forma permanente una práctica que implica un cierto nivel de estrés por la cantidad de historias que escuchamos y las reverberaciones que esto tiene en nosotros y el trabajo que nos implica en qué posición nos colocamos para hacer la intervención más adecuada, y cómo también después seguimos pensando a ver si eso que produjo, ¿no? Bueno, implica todo un trabajo. Y en esta época como la que estamos viviendo, tanto por las cuestiones sociopolíticas como por estas cuestiones que nos han conectado tanto con la vulnerabilidad y con la incertidumbre como ciudadanos del mundo, se me reafirmó esta idea de que dentro de lo que es nuestro entrenamiento cotidiano, digamos así, para sostenernos adecuadamente en nuestro lugar, está todo lo que hacen los deportistas o lo que hacen los músicos y demás, que pasa tanto, sea por su alimentación, su sueño, su cuidado físico, y que me parece que esto es como también una cuestión muy importante que tenemos que tener presente para poder estar en las condiciones, digamos, que nos garanticen la posibilidad de seguir disfrutando de esto que tenemos la suerte de haber elegido y que nos da el privilegio en esta época, en la medida que nos hemos podido ayornar a estas nuevas metodologías de trabajo, de tener trabajo, de seguir adelante, de poder estar acompañando a otros y sentirnos fuertes y potentes en lo que tiene que ver con enfrentar esta circunstancia social y política y también de emergencia sanitaria mundial, digamos. Básicamente tenía muchas ganas de compartir esto y agradecerles a los que hoy hablaron y en general a todos por tener la posibilidad de este diálogo, ¿no? Como tanto a veces insiste Vicente, esta tradición de dialogar, ¿no? Que sin duda también creo que es algo que tiene que estar presente en el encuentro con nuestros pacientes, con esta salvedad, digamos, de que, bueno, nuestro lugar no es, es ser lo más espontáneos posibles, sabiendo que estamos ahí para que ese otro pueda
ir trabajando algo de su reposicionamiento. Muchísimas gracias, nada más. Ahora Lía, ¿no? Lía y Francisco quedan como pidiendo la palabra. Lía. Bueno, hola a todos y muchísimas gracias por estas reuniones que realmente creo que nos hacen bien y nos ayudan en esta situación que es difícil para todos y que es traumática. Yo también recordé el trabajo de Gianni Bouget y de Wender sobre los mundos superpuestos. Y también hay un trabajo que hizo Yolanda Gampel con los descendientes de la Shoah, es decir, planteando la cuestión de qué es lo que uno hace como psicoanalista y en el trabajo con los pacientes frente a situaciones de simetría, de realidad compartida con los pacientes. Yolanda Gampel habla como de un muro que se cae sobre la clínica. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? Es un desafío y vuelvo a decir que estas reuniones indudablemente nos ayudan mucho de intercambio. Nosotros los psicoanalistas creemos en el mundo interno de los pacientes y en la singularidad de cada uno de ellos. Y en ese sentido, me parece que escuchar esta singularidad de los pacientes, de qué de ellos cae sobre ese muro de la clínica, me parece que hace a nuestra condición de psicoanalistas y además a nuestra ética. Lo otro que pienso es que esta situación de la pandemia es una situación, no digo nada original, me parece, una situación traumática para todos, obviamente con distintas circunstancias para cada uno y para cada situación social. Paréntesis, me gustó mucho lo del hombre de la polis de Claudio, porque no somos dos, no somos analistas y además somos ciudadanos, somos uno. Podemos privilegiar qué decimos o cómo pensamos de acuerdo a la situación en la que estamos, pero somos uno. Me parece que entonces necesitamos, me acordé yo de Melanie Klein, que frente a la situación traumática de la muerte de su hijo, escribió un trabajo en donde habló de que cada duelo, de algún modo, abre los duelos anteriores. Y pensé como si no sucedía lo mismo con las situaciones traumáticas, es decir, que cada situación traumática que vivimos abre situaciones traumáticas anteriores. Y una tercera cuestión que me parece que es muy bueno, no solamente nuestra profesión, sino nuestro encuadre, y que la rutina que tenemos en ese sentido, en estos tiempos tan turbulentos y angustiantes, el hecho de poder mantener esa rutina, entre comillas, de algún modo, es también como un mensaje optimista, en el mejor sentido de la palabra, para los pacientes, porque es poder mantener nuestro interés, nuestra curiosidad por la vida, por el sufrimiento y por tratar de entender ese sufrimiento y darle algún significado. Es un espacio que puede ser abierto para la reflexión, también para la reflexión del paciente. Y esa reflexión me parece que ayuda
a transformar el sufrimiento. Y de alguna manera, el hecho de continuar manteniendo esa rutina ayuda a nuestros pacientes a poder creer en el crecimiento psíquico, aún en tiempos tan angustiantes como estos. Bueno, muchas gracias. Francisco, gracias Lía. Francisco. Resulta que yo ponía la manito, iba ahí a reacciones, ponía la manito y me la borraban, no sé quién, si Eleonora aquí, me la borraban, la puse otra vez y me la borró, la puse otra vez y me la borró. Al final dije, ¿qué pasa? Porque a Carlino se la dejaban, a Pistina se la dejaban y a mí me la borraban. No, es que en lugar de la manito para hablar yo ponía el aplauso. Así que comencé con un lapsus, con un lapsus que ahora sostengo, y es que me parece que esta reunión ha sido de tremenda utilidad y acompañamiento entre nosotros, que la gente que ha hablado, tanto los invitados, los queridos invitados, viejos amigos, como los participantes, me ha venido muy bien, nos ha venido muy bien para acompañarnos y para poder sortear mejor esta cuestión. El comentario va a ser muy breve, siempre hablando sobre el punto del método. Este método nosotros tenemos una aspiración con la cual pretendemos curar, uso la palabra curar como quieran usarla, personas y comunidades, por ejemplo, para empezar así. Y tiene una condición que decía el querido Eduardo y Sájarov, que somos personas que tenemos que hacernos cargos de otras personas. Esto es una responsabilidad enorme. Es una tremenda responsabilidad de hacernos cargos de otras personas. Entonces, esto le da en este encuentro, de distintas maneras, se ha mostrado la potencialidad que tiene el método en este tremendo desarrollo de esta época, que ha sido brutal el desarrollo comunicacional en la época. Yo creo que ni Carlino se la veía venir, después de hace años que trabaja con que una pandemia podía hacer explotar esto que estamos hablando entre todos, de quedarnos expuestos y adaptarnos a estos métodos donde la comunicación es distinta, pero bueno, da resultado. Para concluir, creo que justamente esto, la capacidad, la potencialidad que tiene el método, hace que la formación tenga que ser, y eso lo han dicho, se ha dicho, muy exigente, lo han dicho, como en los deportistas de élite. Tenemos que tener una formación muy exigente que nos permita mantener el método lo más neutralmente posible o aspirado, como dice Virginia, ¿no? El método tiene que ser usado con mucho cuidado, con audacia, meternos donde podamos, pero siempre usado con mucho cuidado, porque también se puede hacer mucho daño con tanta influencia. Y en ese sentido, creo que la formación tiene que ser exigente, y además, creo que alguien dijo que no era una cuestión ética, yo creo que sí. Tiene que haber comités de ética, sí. En el cual nos orientemos, y además ante el cual debamos dar explicación justamente por esto. Nada más agradecerle a los amigos y las intervenciones, porque realmente me ha hecho sentir muy acompañado. Chau. Carlino, muy brevemente, porque tenemos que ir cerrando y queremos darle un final a la mesa, ¿sí? Estás muteado, Carlino. Decía que un minuto nada más, yo sabía la hora. Quiero retomar esto del pájaro en la sesión que trajo Claudio, para decirles que este método a través del teléfono o de las plataformas ha dado la posibilidad de que una cosa esté ubicuamente en dos lugares al mismo momento. Ese pájaro, ¿dónde estaba? ¿No? Estaba a los dos lados, aunque el pájaro estaba en el otro, bueno, etcétera, etcétera, no voy a hacerlo largo.
quiero referirme a algo que entendí muy bien, lo que quiso decir Virginia, que a ella le gusta atender en persona y tiene todo el derecho del mundo, pero lo que le pediría que revise el nombre. Yo estoy en persona con vos, Virginia, ahora, estoy con todos mis amigos, estoy en persona acá. Claro, no es lo mismo, pero estamos en persona. No, yo no te siento a 10.000, yo estoy a 10.000 kilómetros, yo te siento al lado, como a todos los de acá. Y eso es para pensar que este método, cuando es necesario, cuando es elegido, bueno, hay que usarlo. Y la última, Claudio, dijiste somos del siglo pasado. Sí, quizás yo sea el de más del siglo pasado de todo que está acá. Y somos también de este siglo. Somos de hoy, junio del 2021. Si no, no podríamos analizar. Nada más. Bueno, Virginia y Claudio, les damos un minuto para poder despedirse y agradecerles una vez más todo lo que han compartido con nosotros. Bueno, como siempre, cuando terminamos hay más preguntas que respuestas y por suerte, eso indica que ha sido productivo. Estoy de acuerdo, Ricardo, estamos en persona, pero yo me refería al encuentro personal, físico, que después de 1 año y 3 meses lo extraño, yo tengo que ser sincera. Imagínate que fui rapidísima al mandar el comunicado a todos los miembros y candidatos de que se podían seguir los análisis y la supervisión de información de esta manera, y todavía en la Argentina estamos así, la mayoría trabajando de manera no presencial. Quería 2 cosas nada más. Primero, agradecerles de nuevo, después agradecer la mención a la querida Janine, con quien la extrañamos y todavía no estamos acostumbrados a no tenerla más. Y también la mención a Yolanda. Piensen que Yolanda, como otro dato, Yolanda Gamper, con la que estuve compartiendo el encuentro de analistas de la lengua francesa, donde hace un par de semanas, mientras estaba todo el conflicto bélico de Medio Oriente, Yolanda trabajó muchos años en la Franja de Gaza, o sea que si hay alguien que ha vivido personalmente como analista, digamos, en carne propia, lo que es trabajar en los mundos superpuestos, es una de ellas. Una última, después vamos a seguir, Claudio. Estoy de acuerdo con que el análisis es una conversación. A mí hay cosas que a Ogden me gustaría discutirle, aunque no está presente muchas veces como para hacer un diálogo. Es una conversación, pero no es una conversación como otras conversaciones. Yo lo aprendí del análisis de niños. Uno con el paciente niño, una juega. Pero además de jugar, se establece una otra dimensión de que uno de los 2 participantes de ese juego o de esa conversación está pensando acerca de lo que está pasando. Y también está observándose a sí mismo y recibiendo y tratando de articular el impacto que tiene la situación transferencial en uno de los que conversa. O sea que para mí es una conversación. Meltzer dice que es la conversación más interesante del mundo, pero es una conversación muy particular. Bueno, y esta conversación con todos ustedes, muchísimas gracias. Como siempre, muy creativo y deja un montón de cuestiones abiertas y somos afortunados por eso. Bueno, yo también estoy muy agradecido, agradezco a Francisco, Guillermo, Lía y Mirta. Estoy muy de acuerdo que hay que diferenciar entre confesión y neutralidad, porque la confesión no sirve para nada, solo trae problemas, pero alguna neutralidad puede ser útil, me parece que lo es. Y sí, de hecho, Carlino, estamos en 2 siglos, lo que es una suerte para todos nosotros. Y es muy interesante porque ese domingo mi hijo me pidió que contara a mi nieta más vieja algunos detalles de unos eventos políticos de Brasil en los años
70 y 80 de que yo fui testigo y un poco partícipe. O sea, es muy bueno poder transmitir a las nuevas generaciones, no solo de nietos, como de analistas de información, algo de la historia del psicoanálisis de la cual nosotros estamos participando. Me gustó mucho también escuchar, porque yo descubrí una novedad en mis años tardíos, el placer de escuchar, que a veces es mejor que el placer de hablar. A mí siempre me gustó mucho hablar, pero ahora me da mucho gusto escuchar, no solo ponencias como preguntas y las cuestiones que todos ustedes han levantado. Así que para mí también fueron 2 horas de mucho valor y me sentí acompañado por todos ustedes. Y una vez más, realmente es un gusto estar trabajando y compartiendo momentos con Virginia. Como hace tiempo que no nos encontramos en persona, por lo menos así nos vemos y hablamos. Y quería también decir que al final de su gestión, yo me siento muy orgulloso de mi amiga y de nuestra colega por el maravilloso trabajo que está haciendo. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que nos volvamos a encontrar. Seguro. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí tenemos que cerrar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Chao, chao.